Hey, muy buenas a todos, espero estén bien el día de hoy. Hoy en 100 formas para ser grabado veremos cómo hacer silografía sobre, obviamente, madera, ya que de ahí viene el nombre de la técnica del silo. Bueno, para esta técnica los materiales que vamos a utilizar van a ser cubias, lápiz y papeles para hacer nuestro diseño, la madera, algo esencial para este tipo de técnica, y tintas las cuales nos permitan darle un tono a la madera para una vez comencemos a socavarla podamos ver lo que estamos quitando y lo que no. Tristemente para este video pues el audio falló, no entiendo por qué y lo estoy regrabando por encima y no recuerdo muy bien qué dije en esta parte. Pero bueno, esta técnica surge originalmente en Japón como un medio para realizar estampas de piezas pictóricas. Tiene un amplio desarrollo en esta área del mundo y bueno, lo que se hace es un grabado por relieve donde todo lo que quitemos de nuestra matriz va a quedar en blanco, mientras lo que no hayamos quitado obviamente va a quedar en negro. Para lograr luces o sombras en esta técnica junto con los semitonos, trabajamos con lo que sería la trama de líneas, las cuales tenemos que tener mucho cuidado al realizarlas, ya que cualquier imperfecto, cualquier rayón o golpe que reciba la matriz puede llegar a reflejarse en nuestro diseño. Para hacer la transferencia, lo que vamos a hacer es primero humectar nuestra matriz con aceite, esto para ablandarla y que sea más fácil grabarla con las gubias, para luego pues comenzar el proceso del trabajo. Esta técnica, a pesar de que no es una de mis favoritas, pues sí es una de las esenciales, ya que es uno de los pilares fundamentales de las artes gráficas, ya que en este tipo de material se han realizado múltiples piezas a lo largo de la historia. Y bueno, en este caso yo voy a estar realizando con una medida de 17 centímetros de largo por 8 centímetros de grosor, de ancho que se diga. Y nada, espero les guste este trabajo. Preparo la mesa para comenzar a dibujar y vuelvo. Bueno, en este punto vamos a comenzar con el proceso de traspasar nuestro dibujo, realzando las líneas principales que quiero que se vean. Esto teniendo en cuenta lo que tengo que grabar, lo voy a dejar en blanco y voy a ir oscureciendo poco a poco lo que quiero que vaya quedando oscuro. Para el dibujo me basé en una ilustración anterior, lo que hice fue dibujarlo a mi buzo, enfocándome en que estuviera como en el fondo del mar, donde la única luz que se generara fuera de la bengala y que esta fuera el foco que me diera todo el contorno y la intensidad del dibujo, buscando que se representaran sobre todo las sombras. Algo que no me gusta mucho de la silografía, que esto ya es algo muy personal, es el hecho de que lograr grises o medios tonos acá no se logra con textura, sino que se logra con haciendo trama de líneas. Tramas que muchas veces suelen ser un poco más difícil de aplicar dependiendo del tamaño de la pieza. Trabajar en piezas pequeñas que tengan mucho detalle suele ser muy complicado, ya que al mínimo error prácticamente o generas un blanco o te terminas llevando alguna parte de la pieza que sea importante. Pero bueno, acá para traspasar el dibujo y poder tenerlo en modo espejo, lo que hice fue colocar un papel calca sobre debajo del papel mientras voy dibujando para que este se transfiera a una hoja separada que está en la parte de abajo, para luego yo ponerlo sobre volteado sobre mi matriz y aplicarle presión para que el dibujo se transfiera, como les repito, en modo espejo. Ya que es muy importante tener en cuenta esto, ya es muy importante tener en cuenta que todo lo que dibujemos o rayemos en la matriz va a salir reflejado al revés. Y si llegamos a hacer nuestro dibujo, por lo menos si yo lo transfiriera tal cual lo estoy dibujando, a una vez lo imprima me va a quedar con el arpón al lado derecho, la bengala al lado izquierdo y así sucesivamente las cosas. Acá como podemos ver, estoy haciendo lo que les expliqué, adherí mi papel que ya tenía el dibujo traspasado con papel carbón a la matriz y comencé a aplicarle presión. En la primera pasada vi que me faltó bastante presión y que quedó muy claro y lo que hice fue rehacerle una segunda pasada, pero esta vez aplicando mucha más fuerza y como pueden ver se notó la diferencia y cuando levanté la hoja de un color grisáceo que había quedado a un tono más llegando a negro. Luego lo que seguí fue con la aplicación del color. A pesar de que la madera ya una vez uno la socava logra ver la diferencia entre un tono y otro,
Como muchas veces esto no suele ser visible del todo, ya que la madera, si es un tronco puro, comparte el mismo color en todas sus superficies, cosa que yo no me acordaba que en la chapilla la parte de arriba era más oscura que la parte de abajo, y ya que este paso me lo pude llegar a haber saltado, pero bueno, lo hice que también sirve para que ustedes lo aprendan. Lo primero que realicé aquí fue humedecer con agua toda mi matriz para luego aplicarle unas pequeñas gotas de tinta con las cuales comencé a darle un tono sepia rojo a la madera. Cosa que me pasó acá fue que el dibujo, una vez se humedeció y secó, comenzó a difuminarse. Esto les puede llegar a pasar, así que les recomiendo que primero apliquen agua, que primero apliquen el color que le vayan a echar, puede ser tinta como les refiero, pintura al frío o incluso óleos sobre la matriz. Esto les va a servir para ver qué están socavando y qué están dejando todavía el dibujo. Y bueno, luego de esto lo que hice fue hacer una pequeña prueba de dureza de grabado. O sea, hice unas líneas y traté de socavar antes de echarle aceite a la pieza para ver si estaba lo suficientemente blanda o si no requería tanto esfuerzo para grabarla. Cosa que me di cuenta que no, había que echarle aceite sí o sí. Y una vez le eché el aceite sí se notó mucho la diferencia a la hora de yo tener que hacer la presión, ya que lo que antes me costaba mucho, tenía que hacer un exceso de fuerza para quitar un mínimo pedacito. Después de que le eché el aceite y la madera lo absorbió, se humectó, la cubia pasó muchísimo más fácil, lo que en verdad te cuida las manos y ayuda a facilitar el proceso de grabado. Bueno, aquí como les explico, lo que me pasó fue que el dibujo se me comenzó a borrar y quise probar a rehacer una transferencia. Cosa que obviamente era muy difícil de realizar, más bien lo hice en un pequeño pedazo que no tuviera tanto detalle para ver si lograba encajar el dibujo que ya estaba transferido con el nuevo que tenía que transferir. No salió, ya que obviamente cualquier mínimo movimiento que tengamos va a ser reflejado en la matriz y aquí lo que me pasó fue que me quedó muy arriba el dibujo. Y nada, en lugar de transferirlo, lo que hice fue, con lo poco que veía, realzarlo un poco con el lápiz, como pueden ver, redibujando un poco sobre la madera, sobre todo al buzo, ya que fue el que más se llegó a borrar, porque los peces, las burbujas y todo eso, incluso lo podía llegar a hacer de manera intuitiva, a un poco al azar, ya que tampoco era una composición muy complicada, ya que eran círculos, líneas y alguna silueta del pez. Esto se podía llegar a hacer sin ningún problema. Pero lo complicado era mantener al buzo que se viera un poco, que se viera legible, ya que si llegaba a quitar blanco, quitar mucho material de alguna zona, o si me ponía y no quitaba zonas en específico que fueran de luz, se iba a perder el efecto de que se viera una bruma alrededor del agua y que la bengala fuera lo que estuviera generando la luz. Ahí como pudieron ver, lo que hice fue realzarlo y comencé a seguir con el proceso del grabado, utilizando las zonas que quería que quedaran con un semitono de líneas, como puede ser la base del agua que tiene que estar un poco reflejada y las bases de las piedras. Y nada, poco a poco comencé a realizar el grabado. Algo que hacía mucho, que en varias partes no se notó ya que la cámara dejaba de grabar muy seguido debido a una falta de espacio, era reafilar las gubias. Porque a diferencia de los materiales blandos como el linóleo, la madera sí suele mellar muy rápido el filo de las cuchillas. Y debido a esto hay que estarla afilando constantemente. Yo tenía una pequeña lija al lado que lo que me hacía era ayudar a quitarle eso, el mellado. Y junto con una piedra de afilar, que esa no aparece visible aquí en la cámara ya que la tenía en un envase con agua. Y cada 20-30 minutos tenía que agarrar la gubia que estuviera utilizando y reafilarla un poco para que me ayudara, ya que llegaba un punto en el que era casi imposible grabar sin aplicar un exceso de fuerza. Bueno, acá también como pudieron ver, lo que estoy haciendo para los pequeños detalles es utilizar la gubia con forma de cuchilla, que tiene una forma triangular que pueden utilizar también un exacto. Esto lo hago para delimitar hasta dónde quiero que se rompa la madera. O sea, piénsenlo como que si fueran a cortar una plantilla, donde primero cortamos los bordes y luego comenzamos a socavar
Esto para evitar que una vez yo utilice la gubia triangular o la gubia DB, que es para hacer líneas y quitar pedazos medianos o sí, medianos de la madera, evitar que con la fuerza me fuera a llevar de más la madera, eliminando un poco la figura. Esto también sirve para hacer pequeños detalles como pueden ser el brillo de la lente del buzo o pequeños trozos de luces que estuvieran en el traje del mismo, porque utilizar solamente la gubia podría llegar a dañar esa parte delicada del trabajo.
Acá ya estamos llegando casi a la parte final de... Sí, estamos llegando a la recta final del video. Y bueno, esto fue un trabajo que tomó un aproximado de 22 horas, ya que en el proceso de dibujo, de transferencia, de cortado de la madera, en lo que me tardé en idear la idea que tenía, que quería plasmar en el grabado, pues fue bastante tiempo. Y el proceso de grabado tomó en un total tal cual de unas 18 horas. Acá lo están viendo en una velocidad ultra rápida y también con algunas partes cortadas, ya que como les expliqué previamente, la cámara estaba teniendo problemas al grabar y dejaba de grabar sin avisar ni hacer el pitido normal que ella hace cuando se llenó la memoria o cuando se interrumpe el proceso de grabación. También, en lo personal, es una de las técnicas que no me termina de convencer tanto, ya que la madera suele ser un trabajo bastante pesado, pero que suele quedar bastante bonito. Acá ya lo que hice fue sacarle el borde a todo mi diseño y comenzar a quitarle todo lo de fuera que yo quisiera que quedara en blanco, ya que la idea de, recuérdense, esto es para hacer separadores de libros o mini piezas, y pues que fuera la pieza tan grande no me servía. Y una vez acabé eso, lo que hice fue, aunque esto no es algo necesario, que le aplique una capa pequeña de barniz. Esto se lo aplico primero porque no voy a grabar la pieza muy pronto, debido a que, como expliqué en anteriores videos, no tengo de momento acceso a las prensas de grabado. Y aunque lo pudiera grabar a mano, no va a quedar el mismo trabajo ni la calidad gráfica que da la prensa. Entonces, como esta pieza va a estar guardada durante un tiempo en un cajón y este tipo de madera usualmente suele tener pequeños huevos de pez de plata, esto es algo común en las maderas e incluso en los papeles, que se generan estos pequeños insectos, bueno, crustáceos. Lo que hacemos para evitar que estos crustáceos se terminen de comer todas las partes de la madera es aplicar una pequeña capa de barniz, ya que el olor de este junto con los químicos que este posee mata y evita que sencillamente los peces de plata se les acerquen y se lo coman. Y bueno, aquí ya tenemos la pieza terminada. No sé si se puede apreciar bien en la cámara. A mí la verdad me gustó bastante. No es de las mejores que he hecho para esta serie. Eso es verdad, ya que tampoco es una de las piezas que más me guste. Que no es una de las técnicas que más me guste, pero no estoy para nada disgustado con ella. Así que bueno, espero les haya gustado el video. Dejen su like, comparta, comente y suscríbete. Dime aquí abajo qué te gustaría ver a continuación o si tienes alguna opinión o duda sobre el trabajo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.